Saludos hermanos, la paz de Cristo esté con ustedes. Aquí su hermano, el servidor diácono Antonio Tejeda, para seguir hablándoles a ustedes de esas palabras, de esos términos que le damos una connotación quizás errónea o no lo aplicamos correctamente. Hoy vamos a hablar de la palabra conversión. La palabra conversión en las Sagradas Escrituras designa o quiere decir vuelta a Dios, volver la mirada a Dios, partiendo del Génesis, cuando el hombre a través de Adán y Eva en el jardín Edén, pues dice que rompe lo que es ese vínculo de Dios con el hombre a través del pecado original. Desde ahí el hombre tiene entonces esa necesidad de buscar la gracia, de volver a Dios. De ahí siempre se va a estar hablando entonces de conversión, volver su mirada a Dios. Pero muchas veces nosotros no interpretamos correctamente la palabra o le damos una aplicación o un uso inadecuado a la palabra conversión, porque casi siempre entendemos conversión como que es un acontecimiento, como que es un acto. Es un acto y muchas veces decimos con frecuencia, fulano de tal se convirtió, como que fuese un momento, un acontecimiento. Es importante decir que la conversión es un proceso, no es un acontecimiento, no es un acto. El ejemplo de conversión en las Sagradas Escrituras es el apóstol San Pablo. Saulo de Tarso, que conocemos camino a Damasco, un perseguidor sempiterno y árgido de los cristianos, se convierte en anunciador de ese mismo evangelio de Jesucristo que él perseguía. Entonces, no es que en el camino a Damasco, cuando cae Tarso, luego Pablo se convierte y lo envía el Señor que vaya donde Ananías, que busque a Ananías, que pierde la visión. Ese no es, pudiéramos decir, toda la conversión. Dice las Sagradas Escrituras que el proceso de conversión de Pablo pudiera haber durado alrededor de 13 años. No pudiéramos quizá considerarlo al pie de la letra porque el número 13 en el apóstol San Pablo tiene un significado particular. Recordemos que hubieron caminando en el tiempo de Jesús 12 apóstoles y San Pablo sería el número 13. Lo importante es que la conversión es un proceso de transformación y de cambio del hombre viejo pecador al hombre nuevo. ¿Qué pasa muchas veces entre nosotros? Nosotros muchas veces somos católicos y decimos que somos católicos porque nuestros padres nos bautizaron en la iglesia católica y siempre decimos que somos católicos porque fue lo que nosotros conocimos, nos bautizamos, pero no es porque hemos verdaderamente vivido la fe católica. Simplemente nos bautizaron o nuestros padres eran católicos. ¿Qué sucede de ahí? Que entonces cuando se nos habla de conversión, entendemos que conversión es cambiarnos de iglesia. Y entonces, como la iglesia, usted está siendo católico y está la libertad de hacer muchas cosas y hacer de todo, entonces, porque verdaderamente no se ha convertido, usted cree entonces que cambiándose de iglesia usted se va a convertir. La conversión es un proceso y no es un acontecimiento. La conversión tampoco es un cambio de lugar o un cambio de iglesia. Es un proceso de transformación que lleva un tiempo, porque es volver su mirada a Dios, a la gracia de Dios, es dejar el pecado. Y como constantemente estamos expuestos al pecado, entonces la conversión tiene que ser un proceso. No es un acontecimiento, no es un cambiarse de iglesia, es una transformación, es un cambio del hombre viejo al hombre nuevo. El referente, si el referente para el pecado fue Adán, el referente para la conversión es Jesucristo, que nos ha liberado del pecado a través de su muerte y su resurrección. Gracias
Con ustedes, su hermano, Diácono Antonio Tejeda. Gracias por haber estado con nosotros y nos veremos en otro encuentro similar. Que Dios le bendiga.